Continuamos avanzando en la historia de The Expanse a Telltale Series, en esta ocasión con el análisis del episodio 3, los primeros. Por lo que si no habéis visto el análisis del episodio 1 y episodio 2, os recomiendo que los veáis en primer lugar y dejéis este para luego. De esta manera tendréis un mayor contexto y porque cuento ciertos elementos que en este análisis no trato. Escapando de los piratas espaciales, Drummer y su tripulación llegan a una estación espacial misteriosa asentada entre uno de los asteroides. Al alcanzar un rango más cercano comienzan a recibir una transmisión que pone alerta a todos. La capitana, dispuesta a encontrar el origen de tal extraña emisión, se pone el traje y decide ir a explorar, pero lo que encuentra allí abajo no es lo que esperaba. El episodio 3 arranca despacio, con mucha exploración por nuestra parte, hallando objetos esparcidos por el escenario, así como diferentes elementos que arrojan un poco más de claridad a la historia que estamos viviendo, contando partes importantes de lo que le ha sucedido a los integrantes de esta extraña estación. Una ambientación que sabe mantenerse fresca y cargante durante la hora aproximada que dura, en donde recorremos los diferentes pasadizos en busca de respuestas encontrándonos todo lo contrario, una tripulación manipulada con un dogma inculcado bastante poderoso, condenando a todos ellos a la muerte creyendo en que es la única salvación a la enfermedad, tanto niños como adultos, dejando atrás todo síntoma de vida aparente entre esas oscuras paredes. A lo largo del desarrollo nos movemos a través de una serie de sectores que debemos ir activando para continuar avanzando en nuestro objetivo. En esta tarea nos acompaña Maya, que en todo momento nos va dando conversación relacionada con los Sabakawalas, los residentes de la estación, así como charlas entre ambas más personales, siguiendo un poco con la temática de elección de respuestas para profundizar en el lore y seguir un camino establecido con nuestras elecciones. Los primeros es un episodio algo lento, denso y con un ritmo diferente en casi su totalidad. Nos propone algunos puzzles nuevos hasta el momento, eso sí, nada difíciles de superar, pero sí ingeniosos. Aunque la ramificación general no difiere demasiado de los dos episodios anteriores, parte de la exploración como pilar principal en busca de información y del núcleo MK, un objeto especial muy poderoso, búsqueda que abarca gran parte del episodio, que explota ya acercándose a la mitad y recta final del mismo, con otro de los Quick Time Event más interesantes de la serie por ahora. En este caso la dirección está a muy buen nivel, nos propone una interacción cuidada y muy bien ejecutada con la acción de los disparos, de los pocos momentos intensos que vivimos en este episodio, guardándose la parte más gorda para el final. Y es que en este momento ya vemos algunos de los efectos de nuestras decisiones anteriores, efectos que se pueden ver reflejados en gran parte del elenco de personajes como el respeto de Khan, el acercamiento de Maya e incluso la desconfianza de los gemelos Morozov. Un episodio duro emocionalmente que se compone de todo sentimiento posible, dejándonos con la primera muerte y que asienta unas bases más que interesantes de cara al futuro de la narrativa. Este episodio 3 a nivel cinematográfico está muy por encima del resto. Supongo que os preguntáis por qué comento este tipo de cosas. En un videojuego donde estos aspectos son importantes, me veo en la obligación de comentarlos, ya que son muy buenos y gran parte del desarrollo narrativo del mismo se encuentra aquí, con uno de los diseños de escenario más increíbles que he visto en lo que llevamos de juego, dejándonos con planos y ciertas secuencias dignas de un producto de la gran pantalla. La estación espacial cumple perfectamente con su cometido, mostrar un terror psicológico ejecutado de forma maestra. La intriga y la incertidumbre son el plato principal de la propuesta, acompañado por toques relacionados con la muerte y la religión que le quedan genial a la historia y que le dan ese toque más oscuro a la dirección. Una supuesta religión que aparece como salvación a una enfermedad que azota a todo ser vivo, que nos muestra desde el principio con mucha simbología esparcida por los diferentes recovecos que conforman las salas. Aparentemente, y por lo que he podido fijarme en este lanzamiento, los problemas gráficos que se llevan arrastrando desde los anteriores episodios han sido solucionados. Las cinemáticas siguen luciendo genial como el primer día, pero sin esas cargas tardías de texturas que empañaban el resultado visual final. Espero que sigan así con los episodios restantes. Si estás interesado en jugar esta nueva experiencia, debes tener en cuenta que, a pesar de estar basado en una serie de televisión y funcionar a la vez como precuela de la misma, no es necesario conocer nada de este universo. Puedes disfrutar de él sin ningún tipo de problema. Sí es verdad que si ya eres fan, lo disfrutarás el doble. The Expanse a Telltale Series, la nueva propuesta del estudio Telltale Games y Deck9, está disponible para PC, consolas PlayStation y
consolas Xbox. Si te gustó el vídeo, recuerda reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que más gente descubra este nuevo videojuego. Yo soy Hawk y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!